podcast Tu legado en la docencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Los saludo aquí con el gusto de siempre, aquí en su programa que tiene que ver con ser docente, con ser maestro y pues lo que es referente a las aulas, pues los trabajos de la Secretaría de Educación Pública, las aulas que están extendidas por todo el país, por todo el mundo y que pues de muchas de las cuales las familias pues dependen tanto, ¿no? Es un requisito del Estado y eso gratuita y obligatoria, como nos dicen, laica, gratuita y obligatoria. Entonces es de las cosas más comunes y de las cosas que más hacemos como sociedad, más repetimos. Y si tenemos hijos y los llevamos a la escuela, como también nosotros lo fuimos y también nos mandaron a la escuela, o sea, es un hecho que consumado que tenemos que ir a la escuela sí o sí. Entonces es algo que siempre nos va a tocar hablar de la docencia y hablar de ser maestro y de ser alumno, pues es algo que a todo el mundo nos ha tocado. Incluso fuera de las aulas, incluso fuera del sistema, como lo conocemos, de la SEP y UCICAM y todo lo que tiene que ver con la Secretaría. También en nuestra vida cotidiana hemos sido maestros y hemos sido alumnos. Fuera de a qué me refiero, que a lo mejor en algún momento de tu vida tú aprendiste alguna lección, incluso hasta enfrentándote a alguien que te dio una lección y con el cual no pudiste pasar. A lo mejor estabas muy acostumbrado a seguir tu autoridad o a que se hiciera lo que tú decías y de repente llega un momento en la vida que alguien te planta cara y te dice, no, es que así no son las cosas o no es por ahí o no es como tú esperas o imaginas. Y te ponen un alto, ya sea la vida, alguna persona, alguna circunstancia. Y es cuando toca el momento de aprender, toca el momento de que seas el aprendiz y esa persona se convierte directo o indirectamente en tu maestro. ¿Por qué? Pues porque tiene más experiencia, porque la vida eligió el momento para que fuera de esa manera. Y si también te puede elegirte la vida también en situaciones donde tú muchas veces ni siquiera ni por aquí te pasa que tú vayas a ser catedrático, vayas a ser el maestro de alguien. A lo mejor en la vida misma, en la filosofía de vida o sus reglas de la sociedad, podrías no ser muy diestro o podrías considerarte que pues nada más no das una en el tema del amor, por ejemplo, o que barren el piso contigo en el tema de las finanzas. Sin embargo, de repente en una pelea callejera resulta que te enfrentas a alguien o evitas una pelea o pues sí, te ves involucrado en una situación donde te defiendes, le pones un estate quieto, un hasta aquí, alguien que intentó golpearte y tú tienes esa habilidad con la que naciste y con la que te forjaste en el camino y con eso logras detener alguna situación. Y en ese momento, cuando tú paras a alguien y cuando esa persona empieza a escucharte porque lo venciste o le ganaste, empiezas como que automáticamente, hasta parece como una cosa automática esto, de repente los roles cambian, de repente tú eres el maestro de esa persona, tú eres el guía porque lo estás orientando y hasta uno muchas veces, hasta cuando uno ayuda a la gente en ese tipo de caos o situaciones, uno filosofa, uno da lecciones de vida. A veces hasta increíblemente nos salen las palabras de la boca y ya estamos filosofando, ya estamos dando consejos y ya estamos orientando la vida de esa persona. Y pues bueno, así fácilmente te lo digo, pues en las películas de acción, de fantasía, de todo eso, se ven innumerables veces este escenario donde de repente hasta desde las épocas medievales como El Señor de los Anillos, que de hecho ese es un tema que voy a tocar porque me acordé
Precisamente de ahí viene el tema de hoy, el tema que pienso plasmar y desarrollar. Y, y ahí viene pues que desde esas películas viene la relación aprendiz-maestro de cómo alguien más habilidoso o alguien con quien llegas, con quien buscas ayuda o adiestramiento, se convierte en tu maestro. Y también se llega a ver en los animes, en las películas o en series. Sobre todo en las japonesas se ve eso, que los samuráis o en los combates de artes marciales se llega a ver mucho de que está el estudiante, sea arrogante o no, o por ejemplo en el caso de Karate Kid, las nuevas, la que son la serie de Netflix, tanto esa como la película más reciente de Karate Kid Legends, pues sale la persona que le hacen bullying, que lo molestan y que no sabe defenderse, y luego aparece el sensei, el maestro que lo orienta y lo guía. Bueno, antes de empezar, quiero externar un agradecimiento a, bueno, no sé si sea el nombre de esta persona, pero aquí dice que se llama Mitzi, una persona que me agregó a un grupo en el cual pues tiene contenido psicológico, cosas que a mí me gustan y que saben ustedes que yo he estado tocando en el podcast, Psicología y Psicodrama, algo así se llama, y está empezando a compartir información que puede ser para nosotros. Como yo vengo de un grupo de actuación, esta persona de repente me agregó y si nos estamos comentando cosas, y veo que sus temas pues sí son afines a mí. Este tipo de cosas a mí me gustan desde que prácticamente era adolescente, y pues me gusta llevarme de la mano con este tipo de temas a la hora de la filosofía. Soy muy adepto a informarme, a ver cosas, contenidos. Siempre me ha interesado, por ejemplo, el contenido familiar, el contenido de la psique, que aquí hemos tomado temas también esotéricos y temas místicos, y a veces hasta les he hablado yo creo que de los chakras, y siempre las explicaciones que les he intentado dar de las situaciones o las problemáticas o los temas que yo aquí les implemento, tiene mucho, meto como que mucho este tipo de cosas para su explicación. Incluso los últimos capítulos que he publicado vienen sobre todo con esa temática, porque gracias a ramas como la psicología podemos sacar muchas conclusiones, podemos ver la ramificación de todo y dónde se conecta todo. Entonces le agradezco a esa persona, ya le doy la bienvenida al podcast en caso de que decida formar parte de, que quiera sumarse, unirse a hacer una radio escucha. Y es una persona que pues sí he tenido la fortuna de tratar por mensajes y por audios. Y es una persona de buena vibra y de muy buen conocimiento. De hecho tiene mucha preparación. Esta persona me sorprende las cosas que logra hacer y que por a la cual está instruida. Entonces ahí mando un gran agradecimiento por haberme tomado en cuenta pues para formar parte de este grupo. Bueno, vamos a pasar ahora sí al tema, y lo anoté de la siguiente manera. Ven que les decía que tiene relación con un relato de fantasía y lo titulé así. Se llama Sauron, la epifanía de un ser con el mismo potencial del bien y del mal. Bueno, ¿qué fue lo que decidí o por qué estoy agarrando en este caso un personaje ficticio del género de fantasía, y el que todos o alguno de nosotros de alguna forma ha oído hablar de él, ya sea porque leyó el libro, porque vio las películas, porque vio la serie en Amazon de los Anillos del Poder, para quien la llegó a ver, o simplemente pues como por ejemplo Dragon Ball, Goku o Cantinflas, el Chapulín Colorado
o Capulina. O sea, son nombres de la cultura popular que aunque nosotros no hayamos sido seguidores o no hayamos nacido en la época de esas personas, de todos modos está metido en la cultura popular y el nombre nos resuena de algún modo, sabemos quiénes son. Entonces, ni se diga de esta gran obra creada por Tolkien. Ahí me sigue sorprendiendo todo el universo que logró crear esta sola persona de estos personajes. Al punto que hasta me acuerdo que una vez uno de mis hermanos me dijo, estábamos viendo las películas y llegó a decir, sí me intrigó un poco, es algo así como, oye, entonces todo esto realmente existió. O sea, y se siente así, o sea, cuando yo llegué a ver las películas El Señor de los Anillos, las primeras, creo que eran tres, una trilogía, realmente de algún modo, como llegó a decir un amigo, lo que pasa es que esos seres sí realmente existieron, pero ya sea porque nos borraron la memoria, porque nos industrializamos o incluso hasta se puede hablar que por magia de ellos ya nosotros los olvidamos. Pero sí, un amigo también me dijo que sentimos empatía, nos llaman la atención estos seres, porque nosotros llegamos a convivir con ellos, los llegamos a conocer, formaron parte de nuestra historia. Bueno, etcétera, etcétera, ahí podemos sacar muchas conclusiones de ese tipo. Y pues la historia del Señor de los Anillos sí se siente como una historia como muy genuina a mi parecer, como que algo tiene que ver con nosotros porque está muy bien construida, al punto que parece, casi para mí parece como si hubiera sido un hecho histórico de la humanidad. Así hablando de fantasía pues, y pues sí estoy totalmente de acuerdo para quienes digan, no, pero pues solo son personajes ficticios, pero pues nunca sabes, como me dijeron por ahí, siempre hay algo de verdad en las cosas que vemos, ¿no? Aunque sea ficción. Siempre pasa que hacen referencias a temas sociales o a cosas que no lo dicen directa abiertamente, incluso hablando de la manipulación o hablando de seres de otro mundo, o hablando de control mental incluso, de eso que se llegan a decir de los temas, ¿no? De que hay ciertas élites o grupos que nos controlan. Hasta en las películas aparece la indirecta. Entonces no me suena muy descabellado pensar que esto podría ser, de algún modo podría encerrar una verdad. Y bueno, ¿de qué va a tratar el capítulo de hoy? ¿Y por qué elegí al personaje de Sauron? Bueno, Sauron, pues ya sabemos que es el gran villano de todo lo que tiene que ver con el Señor de los Anillos. De hecho, lo que es el tema en sí de Señor de los Anillos, así como se nombra la obra de Tolkien, es por él, porque a través de él y toda la historia gira en torno a que él creó un anillo de poder, un anillo que pues guarda su energía con el que cual se comunica y está su alma, una cosa así por lo que entiendo yo al haber visto las películas. La mera verdad he leído poco de los libros, solamente y más o menos por ahí me leí una biblioteca que explica muchos de los pasajes y de las palabras que se usaron en la obra. Ese sí lo tengo y ese sí lo llegué a leer algunas veces, en algunas ocasiones. Y bueno, es como una enciclopedia de terminologías del A a la Z de lo que se ve en las obras de Tolkien. Y a través de los libros, entonces más bien de la información, pues de lo que he visto en las películas y más recientemente con la serie de Amazon de los Anillos de Poder, ahí se ve cómo él encuentra la manera de concentrar el poder de manipulación de los hombres, de los elfos, de los enanos, etcétera, etcétera, a través de anillos que se pueden forjar gracias a un artesano elfo que ahí se ve en la serie, que es la persona que puede forjar, que es muy conocida y que puede forjar anillos que concentren un poder con el cual este ser, Sauron, puede infligir con un control mental
y energético sobre generaciones enteras o sobre pueblos enteros o razas enteras. O sea, finalmente, pues para los que saben lo que es el Señor de los Anillos, sabrán que pues el anillo en las películas corrompe. El anillo no puede ser destruido ni con la más potente arma, y corrompe el corazón y corrompe la humanidad, o pues sí, como se le pudiera decir en este tipo de casos de fantasía, de la persona que lo portas y te lo pones, usted es corrupto, o sea, te cambia la personalidad, y incluso puedes llegar a, como se llega a ver en el personaje de Sméagol, Gollum, cómo llegó a quedar ese personaje porque el anillo consumió su alma al punto de hacerlo como un siervo o como un servidor del anillo, no del mismo. Y bueno, se ve hasta cómo su apariencia cambió en una de las películas, creo que en la de Retorno al Rey. Se ve una escena donde incluso se encuentran en el anillo dos hobbits. Entre ellos tenía otro nombre, Sméagol, y creo que el verdadero nombre era Gollum, me parece. Y ahí aparece cuando en la película se ve cómo se encuentra el anillo. Andaba jugando con su compañero Hobbit en las aguas, ahí como en un río. Y se encontraron los dos el anillo. Y ya pues así como que pues, se le quedaban viendo y viendo, y le decías Gollum que quería jugar con el anillo, que si se lo podía dar. Y rápidamente al haberlo tomado el otro, pues no se lo quiere, no se le quiere dar. Y se empiezan a pelear, y en una, pues de que lo agarra del cuello y lo aprieta, pues ya se imaginarán lo que le pasa al otro. Y Gollum ya... ahí me estoy confundiendo la mera verdad con los nombres. No sé si se llama Sméagol porque cuando se transformó en ese ser ya feo, o si se llamaba Gollum cuando antes era un hobbit, ¿no? Y ya se ve la escena como le agarra el anillo y le dice mi precioso, ¿no? Entonces todo este contexto es para explicar el poder de este personaje, el poder de Sauron, y cómo es que se relaciona con el tema de los anillos, por qué se relaciona este personaje con lo de los anillos, y cómo por ejemplo en la serie de Amazon se ve que él está interesado y de hecho llega a manipular a un artesano elfo, incluso con sus poderes, incluso creando ilusiones ópticas porque es capaz de incluso modificar los escenarios que uno ve. Si estás bajo su poder, incluso puede alterar la realidad para que veas ciertas cosas que él quiere, incluso hablando del pueblo en el que estás, cuando en realidad están pasando otras, ¿no? Muy diferentes. O sea, pues es un maestro de la manipulación el personaje de Sauron. Entonces es considerado el gran malvado porque de él vino el origen de toda esta maldad. Él manipuló, él quitó vidas, él sostuvo, provocó cruentas batallas en la Edad Media, donde pues generaciones enteras o ejércitos enteros ya sea de hombres o de elfos o de orcos, lo que fuera, pues se peleaban entre ellos, y pues a veces ganaban y a veces perdían. Llegó a conquistar territorios completos con su poder, con su manipulación, y llegó a utilizar el poder que tenía de una forma en la que pues él quería ser proclamado rey. De hecho, en la serie de Amazon creo que en los primeros capítulos, como él era como un elfo que se quería proclamar rey de los orcos. Los orcos son unos seres grotescos, así que parecen como el inframundo, que antes eran elfos, pero ya es su parte salvaje de ellos. Y se ve como él quiere que le pongan la corona, incluso se hinca para que uno de sus fieles sirvientes, uno que es como
como eso de la política, que hay unos que son como oradores, como representantes del rey o del gobernador, que dan discursos muy padres, o sea, dan de cuenta así uno, y se ve la escena que le agarra la corona así como de espinas, así negra y pues feita la corona y se le iba a poner lentamente en la cabeza, eso le iba a parecer, pero más bien se la clavó así, se la dejó caer fuerte y sobre la clavícula y sobre partes de su carne pues quedó incrustada y ya se ve como los demás orcos intentan hacerle frente. Él con su poder los repele, los avienta con sus superpoderes, pero al final lo terminan dominando, dándole de varias veces de palos, ¿no? Con las armas. Varias de las veces dando sobre su cuerpo, hasta que ya el que era su fiel sirviente, el que era su orador, pues le da el batacazo final. Y luego después se ve una escena donde pues él como si resucitara, le salen luces de la boca y de los ojos y se hace como una especie de líquido viscoso, como si fuera moho chapopote. Se ve cómo se filtra entre las rocas y se ve cómo se vuelve a juntar y se mueve el moho del chapopote como un líquido viscoso. Y ya se ve otra escena donde incluso para agarrar forma humana tiene que dejarse ir sobre un carruaje, que estaba una persona ahí en el carruaje, un jinete o así alguien del pueblo con su caballo, y lo agarra y lo absorbe y ahí así obtiene el cuerpo humano de un aspecto diferente a como lo tenía cuando era un elfo rey que se quería proclamar rey de los orcos. Bueno, les estoy platicando todo esto porque igual les ando hasta yo creo spoileando la serie de Amazon, pero es que nos sirve para tener el contexto de lo que les quiero explicar. Luego se ve que él pues se va a un barco, se ve que se relaciona con los hombres. Hay una escena donde queda como un marinero de alta mar, donde hace amistad con personas pues de edad, y una persona de edad creo que le confía o le habla de una llave. Ahí sí ya no recuerdo bien para qué era esa llave, pero incluso se ve como en una inundación que ocurre, o un ataque al barco, algo le pasa al barco, en lugar de salvar a esa persona que le confió el secreto, ahí como que en la parte de abajo del barco de la bodega se empieza a inundar y le quita ya la llave y no lo salva. Y ya se ve otra escena donde logra sobrevivir gracias a un pedazo flotante del barco donde iban. Estas escenas que les platico fueron como una especie de flashbacks de otros episodios que salieron posteriores, pero lo que pasa aquí es que este es el punto de partida donde les digo que ya he salvado y se ve una escena donde está perdido en el alta mar, pero con un pedazo de madera de lo que quedó del barco en el que estuvo. Pero la película, en sí la serie empieza con un personaje que se llama Galardiel, me parece que así viene, que es una elfo que va en su cacería porque aunque ya se esparcieron rumores de que él ya falleció, de todas maneras siente que su poder está cerca, o sea, el típico pues de que puede regresar y nadie le cree y se va con sus compañeros elfos guerreros a varias expediciones, al punto que le llegan a abandonar porque no creen que después de cosas que han pasado y enfrentamientos que han tenido con seres gigantes van a salir heridos y pues no ven nada de lo que ella dice y ella está reuniendo pruebas para comprobarles que sí. Incluso hay una escena donde en el mar iban a ir como a un lugar conocido de los elfos, un lugar iluminado, pero ella salta al mar y suceden por ahí cosas, se baja del barco donde supuestamente iba a llegar a este lugar de redención, y entre perderse en el agua y todo, curiosamente da con el enemigo que con toda el alma
que ansiaba destruir, que era el mismísimo Sauron, pero resucitado, arriba de un pedazo de madera flotante que quedó del barco que se hundió, ya transformado humano porque agarró la forma de quien sacrificó. Y los dos se embarcaron en aventuras donde empezaron a sobrevivir entre ellos. Hay escenas donde pelean juntos, hay escenas donde él ayuda a combatir a enemigos comunes. Incluso hay escenas donde él le confiesa problemas o situaciones que él tiene, así como que conflictos emocionales existenciales. Tú ves, bueno, al actor que lo interpreta a Sauron, tú lo ves en esas escenas y dices, vaya, hasta le crees la historia que te está contando, ¿no? De que él fue, creo que perteneció a un pueblo, que algo así que iba a ser su rey y que, o sea, aunque se le haya inventado la historia, porque ahí se escucha cómo él relata a la historia de con que estuvo con unos hombres y no sé qué tanto, y menciona el problema del conflicto interno que le sucede, como si le provocara, si sus fallas le provocaran resentimiento, y se ve hasta cómo llora, intenta o quiere llorar. Y hasta hay una escena donde logran rescatar a un pueblo y la misma Galadriel, la elfo, la presenta como rey del pueblo. O sea, una cosa así muy engañosa, en el sentido de que tú, sin saber la identidad de este personaje y la trama como tal, eh, porque esto que les platico posteriormente pues ya se ve en otros episodios ya más adelante, pero de momento para nada sospechas que él es el mismísimo dios emperador, ¿no? El que todo el mundo quiere destruir, en el que Galadriel incluso hizo expediciones de largos días, de largas jornadas en el frío y todo, en los glaciares, para buscarlo y darle matarile, ¿no? O sea, el gran enemigo de la Edad Media, que podría acabar con toda la Edad Media. Entonces, después, ya al último, empieza los anillos del poder. Ve que pueden concentrar el poder en ciertos anillos, en ciertos materiales que pueden construir. Y con ayuda de los elfos, con ayuda pues, de este herrero que contactan, él entusiasmado pues ayuda en la creación de los anillos. Que anillo para los hombres, anillo para los elfos, anillo para los enanos. Y los anillos en un principio hacen bien, o sea, se ven escenas donde, por ejemplo, en las minas, que los enanos dependen de que se caben bien las minas para que haya corriente de aire, para que haya luz dentro de, pues ahí se ven escenas donde está musas como que les cantan a las piedras y les dicen dónde deben de cavar. Y hasta se ve escenas donde como el rey de los enanos, al ponerse uno de esos anillos, sabe inmediatamente dónde tienen que cavar, ya sin necesidad del otro. Pero sabe también cómo los corrompen, ¿no? Cuando no son cuando no tienen la fuerza suficiente como para no ser corrompidos. Entonces de eso se trata, crean anillos para cada una de las especies y supuestamente es para mejorarlas, porque incluso hay escenas donde los elfos andan perdiendo su poder, porque hay un árbol, no recuerdo ahí el nombre, pero ese árbol es la fuente de poder de los elfos, o es por el cual subsisten. Y como ya no hay cierto mineral o material, se están muriendo y pues ellos también se van a morir. Entonces les hacen el anillo del poder y a los reyes o comandantes, y se vuelve a mejorar todo el árbol y ya todo feliz, ¿no? Entonces en ese punto llega un momento en que ella descubre que él es Sauron porque lo confronta. Él llega platicándole, no, estoy muy emocionado, ¿no? Ya logramos forjar otro material. Esta vez en las pruebas con las máquinas, cuando vertimos el material, lo ponemos a punto de ebullición, ya podemos concentrar el poder y ya cada vez estamos más cerca de poder concentrar el poder en un anillo, de lo que queremos. Y ella agarra como un pergamino, como una historia de línea como de la humanidad, y se fija que el nombre que a ella le dijo que tenía
y que él había sido, creo que rey o gobernante de no sé qué parte de los hombres. Resulta que su nombre no aparecía en ningún lado y pues ya lo confronta que quién es él. Y ahí se ve cómo pues él le revela que él es el mismísimo mero jefe el que estuvo buscando todo este tiempo, ¿no? Y pues sí, es un giro interesante porque todo el tiempo estuvo conviviendo con el enemigo. Bueno, traté de resumirles lo más que pude. La mera verdad sí les recomiendo que vean la serie de Amazon. Está muy entretenida. Al final hay hasta una pelea épica entre los dos. Él se termina pasando al bando de los malos, literalmente. Pero lo que quiero entender y con el tiempo que me resta en este podcast es que Sauron fue un personaje o es un personaje que siempre tuvo el potencial de ser bueno. No importa lo que haya hecho o incluso para lo que fue el forjado. Pudo haber sido hasta creado para la maldad. Y pudo haber sentido la maldad y pudo haber sido realmente él una persona mala que haya quitado vidas, que haya hecho esto, que haya cometido tal crimen atroz. Podemos aquí inventarle o ponerle mil cosas. No es que él fue el aborto de Dios o fue una persona mala, 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 mala. Hizo cosas horribles. Provocó cataclismos o provocó problemas reales por los cuales no se le puede ni perdonar. Hay gente que quiere que ya no exista. Hay quienes hacen cruzadas enteras para pues ya darle en la torre, ¿no? Pero aquí se nos muestra una versión del personaje muy interesante porque ilustra y explica y sobre todo te muestra cómo incluso alguien como él puede llegar a ser bueno. Hay momentos en la vida donde nosotros somos malos y también donde nosotros somos buenos. Yo mismo en mi vida cotidiana ha habido cosas en las que han sido cuestionables mis acciones, en las que incluso gente me ha señalado y me ha dicho, pues, ¿qué onda contigo, no? ¿Qué son esas actitudes o por qué accediste a hacer determinada cosa? Y se supone que nosotros como personas, si dirigimos nuestra vida con rectitud y con valores y principios y sobre todo si somos ejemplos a seguir para otros, de todas maneras caemos, de todas maneras nos surge el instinto animal o nos surge la parte primitiva. En alguna ocasión o cuestión, ya sea por error, porque alguien nos llevó ahí o porque por inexperiencia, porque si nos hizo fácil por lo que sea, de repente podemos caer en las garras de eso, ¿no? Entonces Sauron es como que el ejemplo perfecto de cómo incluso él, alguien como él, puede ser redimido. Si la historia hubiera sido otra y él hubiera seguido, aunque fuera por medio del engaño, ¿no? Yo haciendo como una recapitulación ya con mi propia imaginación. Si él no lo hubieran descubierto nunca y sus acciones, él hubiera aprendido que haciendo cosas buenas como las seguía haciendo, él podía realmente vivir de otra manera diferente. Yo creo que hubiera sido un personaje de luz, un personaje que hubiera marcado la Edad Media como pues, alguien bueno, alguien bondadoso, alguien interesante, aliado de los elfos y de todos los demás, y sin necesidad de derramamiento, ya saben qué. No, yo creo que hubiera sido un personaje de luz, un personaje que hubiera ayudado en muchos acontecimientos. Sin embargo, las formas o circunstancias o su naturaleza o lo que fuera, fue descubierto y él retomó el camino del mal. Entonces cierro diciendo que, por ejemplo, una persona que conozco dijo algo muy, muy, muy interesante, que con esto creo que ilustra y cierra y explica y resume el porqué de este capítulo del podcast y por qué estoy tocando este tema con este personaje. Y es que lo dijo así. Hay algo llamado el samadhi, creo que se llama samadhi, o el samsara samadhi por ahí. Podemos llamarlo como el paraíso, como la energía de lo divino, la energía donde está Dios, ¿no? Como lo conocemos, donde vamos supuestamente los buenos, entre comillas, sin meternos en temas de religión. Y
y le hicieron una pregunta y me lo contó a mí. Y es una conclusión de esta persona y se me quedó pues muy, muy tallado en el consciente, porque pues creo que tiene toda la razón. Dijo prácticamente, si por ejemplo el persona, no sé si pueda decir este nombre, vamos a ponerle el nombre de Adolfo, y ya ustedes sabrán qué otro nombre, el que hizo unas cosas, pero si bien para la humanidad en aquella época de los alemanes. Vamos a dejarle en Adolfo, ya ustedes le completarán a ella, creo que ya saben a qué personaje me refiero. Dice, si Adolfo, a esa persona que hizo tanto crimen con la humanidad, que incluso se habló de experimentos, que tenía como una bodega o unas clínicas escondidas, donde llegó a experimentar con varias personas, pues de una manera pues clandestina, pues no legal, y todo el sufrimiento y todo lo que provocó, y a varias personas, a muchas personas, que los llevó a dar la vida por su causa y todo lo demás, lo que se conoce de Adolfo. Si Adolfo se hubiera arrepentido y hubiera abrazado la luz, y si se le hubiera revelado el reino de los cielos, o el samadhi, o el lugar donde él se podía redimir o cambiar, las puertas del cielo se le hubieran abierto para eso. Y esto incluso lo dijo esta persona con una respuesta como budista, ¿no?, del asunto. Y dice, la respuesta es sí. Sí, incluso en momentos como ese momento de los grandes villanos, de las personas que han cometido lo más atroz que te puedas imaginar, aunque sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, pudiste incluso haber sido una víctima de eso, o pudiste tú haber cometido algo así. Un crimen de esos, de los atroces, de los feos, pues de los que más te puedas imaginar. Incluso una persona así, si se hubiera rendido, si se hubiera entregado a la vida, la redención, se hubiera pedido, clamado por perdón, y todo lo demás, con todos esos puntos de inflexión donde una vez llegamos, ¿no?, y nos arrepentimos y queremos ser diferentes a lo que nuestra programación y nuestro entorno siempre nos ha dictado por las cosas que han pasado, que si somos capaces o si podemos alcanzar la redención y el perdón. Y la respuesta es que sí. Recuerdo una entrevista que le hicieron a una persona que pues ya era cadena perpetua, definitivamente, porque por todo el crimen que cometió, muchas vidas que arrebató. Y a él, como hay psicólogos en las cárceles, pues le hicieron entrevistas y lo grabaron. Y muchas de las cosas estuvo medio intrigante, porque él decía que él no sabía ni qué tenía. Le llegó a explicar a esa persona que entrevistó, que psicólogo, es que tú tienes trastorno disociativo de no sé qué. Y él agradeció que alguien se lo explicara, ¿no? Y escucharon atentamente su diagnóstico, y aparte en sus memorias, aunque pues estaba cruel, porque pues él mencionaba todos los crímenes como los cometió al ojo de detalle, decía que no sentía nada a la hora de hacer lo que hizo con la gente, nada de empatía, nada de nada. Llegó a decir que a él le hubiera gustado ser diferente, que si él hubiera tenido la información, el apoyo y pues el medio adecuado, ¿no?, para su condición, a él le hubiera encantado tener una vida distinta. Entonces, con esa reflexión lo dejo. Sé que está polémico el asunto, pero se trata de eso, porque es para invitarnos a pensar y reflexionar, sobre todo por el personaje tan interesante de la Edad Media, que de nombre es Sauron, el cual pues gira en torno a toda la trama del Señor de los Anillos, y el cual nos puede enseñar una importante lección pues de lo que es el bien y el mal. Porque para mí, para mi entender, es una línea muy delgada. En cualquier momento te puedes ir para el bien, así como te puedes ir para el mal. Y pues ahora sí que ya se puede hablar ahí de cosas no morales que podemos tratar,
pero ya será tema para otro episodio. Que esté excelentemente bien, me da mucho gusto estar con ustedes y nos vemos en un próximo capítulo del podcast. Hasta luego. Un placer que nos hayas acompañado. Hasta el siguiente.